Este trabajo es la filogenia basada en genomas o filogenómica del género Xanthomonas. Es mi trabajo de tesis y ahí en esta dirección pueden encontrar eh, los documentos adicionales, figuras y otros enlaces que pueden complementar la presentación y una versión de esta presentación. Eh, bueno, este trabajo, como saben, es dirigido por Adriana Bernal y codirigido por Silvia Restrepo. Entonces, Xanthomonas es un género bacteriano principalmente constituido por patógenos de plantas que atacan cítricos, arroz, pimentón, yuca, uvas, caña de azúcar y muchas otras plantas. El rango de hospederos es bastante amplio. Además tiene un amplio rango de enfermedad, de síntomas, causa enfermedades con un amplio rango de síntomas, como añulos, marchitamiento, cánceres, pudrición y manchas foliares. En este género hay una gran cantidad de datos genómicos, incluidos hibridización de DNA, PCR, AFLPs, patrones de restricción, y hay varias filogenias de locus sencillo. Las más grandes son las basadas en 16S, RPOB y GIRB, pero hay además algunas basadas en multiloci. Y hay varios estudios genómicos en este género, incluyendo sintenia, genómica comparativa, evolución del genoma y, pues claro, varios genomas publicados. Adicionalmente, en este género pues hay una discusión taxonómica muy activa, como todos sabrán. Entonces, solo para hacer un repaso rápido, desde que se describió como Bacterium vesicatorium y luego como Xanthomonas vesicatoria, este género ha sufrido varios cambios, pocos antes de los 90, pero después varios en los 90 con la explosión de datos moleculares. Luego en el 95 hay un artículo grande de reclasificación de la taxonomía de Xanthomonas. Luego en 2005 y en 2006 se publican otros dos artículos de reclasificación de varias especies. Estos son algunos de los ejemplos de cambios en la taxonomía del género, pero la verdad es que hay muchísimos más. Y aquí hay un ejemplo de todos estos nombres alternativos que pueden llegar a tomar solo 4 organismos. Entonces, hay bastantes datos genómicos, hay datos moleculares, hay una discusión taxonómica activa, hay estudios genómicos. Entonces, ¿por qué hacer filogenómica en Xanthomonas? Básicamente por 3 razones. La primera es que las relaciones entre las cepas del clado Axonopodis no son claras. La segunda, porque nos puede permitir aprender cosas adicionales sobre los genomas, sobre la evolución y sobre la función de los genomas del género. Y tercero, porque nos permite depurar listas de genes que pueden ser usadas en el futuro para hacer análisis de secuencia multiloci de alto desempeño. Aquí hay un ejemplo de la definición una definición de especies bacterianas propuesta por Richter y Rosselló Mora con base en el Average Nucleotide Identity, una medida propuesta por Constantinidis y Tiech, en la que básicamente nos muestran que cerca del 94% de ANI tenemos una zona de transición. Muy por encima de eso están las comparaciones pareadas entre especies, entre genomas de la misma especie, y por debajo de eso las comparaciones pareadas entre genomas de distintas especies. Sin embargo, en algunos genomas de
del clado Axonopodis, en este caso Xanthomonas axonopodis patoarmaniotis, Xanthomonas eubesicatoria y Xanthomonas citri. Esas comparaciones pareadas son muy cercanas al 94%, entonces es difícil basarse en estos criterios tan amplios para definir si son o no una sola especie o varias especies y cuántas, si son varias. Aquí vemos un ejemplo de esas comparaciones pareadas entre muchas más cepas del género. Las que tienen título café son Xanthomonas orice. Se puede ver que todos los valores están en verde, lo que quiere decir que están muy por encima del 94%. Lo mismo para las que tienen título azul, que son Xanthomonas campestris, son otra especie bien reconocida. Pero cuando hacemos esas comparaciones con genomas del clado Axonopodis no es tan claro y tenemos valores o muy por debajo del 94%, que es normal, que son los valores en gris, o valores muy cercanos, que son los valores azules. Y no solo entre ellos, sino también con otras cepas, por ejemplo con cepas de Xanthomonas orice. Entonces, bueno, esto es como un resumen de por qué hacer filogenómica, de qué dudas adicionales nos puede resolver la filogenómica. El primer paso de la filogenómica es el más crítico y es la detección de ortólogos. Aquí salto directamente a genes ortólogos, pero podemos estar hablando de regiones genómicas compartidas, por ejemplo, o de otras características genómicas dependiendo de la aproximación filogenómica de la que se trate. En este caso son genes, y es importante este paso básicamente porque la exclusión de datos reduce el error sistemático. Es decir, cuantos más datos ruidosos, digamos, podamos excluir, mejor es la relación señal-ruido, lo que en otras palabras es decir que más no siempre es mejor. Entonces, para eso hemos evaluado varios métodos. En la actualidad estamos usando 3 métodos: el bit-score ratio, que está basado, pero con modificaciones en 2 artículos previos. Este es el que utilizamos para hacer las inferencias filogenéticas. Reciprocal best match, que es un método que se ha usado ampliamente. Nosotros implementamos un método ligeramente modificado de Moreno, Hagel, Sief y Latimer, y lo usamos solamente para comparación. Los filtros el filtro de este método no es muy eficiente, y un software ampliamente utilizado que es OrthoMCL, que también está basado en Reciprocal Best Match. Este lo estamos usando para hacer exploraciones más adelante. Todavía queda el problema de qué hacer con esos datos que no son confiables porque vienen de genomas que en general no son confiables, por ejemplo por errores en la predicción de genes, o incluso antes por errores en el ensamblaje de las lecturas. Actualmente estamos simplemente ignorando los genes que consideramos poco confiables, pero es una pregunta abierta y puede ser sujeto de otras soluciones, como por ejemplo marcar estos caracteres como perdidos, como se hace en otras aproximaciones taxonómicas, o eliminar estos genomas, pero no es fácil de automatizar porque no es fácil identificar genomas que son poco confiables. Una vez logramos identificar estos grupos de ortología, los pasos siguientes son más o menos mecánicos. Alineamiento, lo estamos haciendo con Muscle, descartar genes recombinantes, que lo estamos haciendo con el fit-test, concatenación, definición de particiones y conjuntos de caracteres, y volcar todos esos datos a formatos estándar como Nexus, Philip, FASTA y otros,